Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más. Cálmate tú. Soy el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Llegamos a un tema bien interesante en este día. Aquí en el estudio, en el libro en la carta a los Efesios. Vamos en el capítulo 5, versículo 21 en adelante. Pero nos es necesario irnos a Génesis esta mañana, ¿verdad? En Génesis 1:26 dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces de las aves, sobre los peces del mar, sobre las aves y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. En el versículo 27 dice: y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Sí, varón y hembra los crió. Padre bendito, gracias Señor por esta mañana, Señor. Gracias, infinitas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Señor, porque tú eres bueno. Nos ponemos en esta mañana, Señor, en tus manos, Padre. Yo te ruego, bendito Dios, que tú me guíes, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, para ver verdaderamente, Señor, el misterio, Señor, tan hermoso que el apóstol Pablo nos está hablando, Señor. Aún con sus palabras, él sabe, Señor, que grande es este misterio, Señor, en esta cosa, sobre este asunto, Señor. Te pido, bendito Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor. Reconozco, Señor, que soy hombre, Señor, y estoy sujeto, Señor, a incredulidad, estoy sujeto, Señor, a una mentalidad limitada para poder comprender y discernir, bendito Dios, tu plan perfecto y maravilloso concerniente a la vida misma, Señor. No podemos, bendito Dios, verdaderamente comprender y entender en una totalidad absoluta, Señor, las inescrutables maravillas de tu preciosa obra, Señor, la creación, el mundo, todas las cosas que existen y sobre todo el hombre a tu imagen y semejanza, Padre. El hombre y la mujer, bendito Dios. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos, guíanos con el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios. Amén, amén, amén. Sí, nos es necesario ir a Génesis. Dice en el versículo 27, capítulo 1, versículo 27 de Génesis: y crió Dios al hombre a su imagen. ¿Ok? Y crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió. Varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenar la tierra. Acuérdense de esas tres cosas. Y les dijo: fructificar y multiplicarse y llenen la tierra y sojuzguenla. Sí. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Dice varón y hembra los crió, y ahí en Génesis nada más se encuentra Adán solito. Solito está Adán. Sí. ¿A dónde estamos? Bueno. Dice en el capítulo 2, versículo 20 en adelante en Génesis: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Sí. ¿De dónde tomó la costilla? De la carne. Abrió la carne
y tomó una de sus costillas y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y serán una sola carne. Y no voy a hablar del hombre y de la mujer, del principio, de la creación de Adán y de Eva. Vamos a hablar de la iglesia esta mañana. Dice el apóstol Juan, empieza ahí en el capítulo 5, versículo 21 en adelante. El tema aquí dice: someteos los unos a los otros. Y empieza así: sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Si nos vamos al mismo origen de la creación, está diciendo casi lo mismo, pero con el sentido de la iglesia. Y si lo ponemos en el contexto correcto, a la luz de la creación, a la luz de cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, podemos ver que Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Él participó de una humanidad como la de nosotros. Y su carne fue abierta. Una lanza atravesó su costado y penetró hasta su corazón. Y por eso que Él pasó, su carne fue molida, su carne fue abierta. Y Dios lo puso también de la misma manera en un sueño profundo por 3 días y 3 noches estuvo en el sepulcro. Pero al despertar de la tumba, al levantarse de la tumba, he ahí la mujer, he ahí la desposada del Cordero, he ahí la iglesia. Ahí es donde se origina verdaderamente la iglesia, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo despertó, vio verdaderamente, o se le dio el nombre ya a la iglesia, y se dio por desposada del Cordero. Hay un orden establecido, y es lo que Pablo va a hablar aquí en este pasaje al principio, acerca del papel del hombre en el matrimonio, el papel de la mujer en el matrimonio. De la misma manera, el papel del hombre sujeto a Cristo. Sí, en nuestra relación con Cristo. Miren, vamos a ver, le voy a pedir al Señor, de veras, es mi oración, que podamos mirar verdaderamente las verdades espirituales que tenemos en este pasaje y en la creación, que van de la mano. No las podemos poner por separado, porque si está haciendo aquí referencia, ¿verdad?, a las mujeres, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Básicamente le está diciendo también Pablo, ¿verdad?, que no se pueden sujetar a otros maridos o a otras personas que no son sus maridos, como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Si lo vemos en la creación, ¿verdad? La mujer fue tomada del varón.
En cierto sentido, la mujer vino a ser a la imagen y semejanza del varón. El hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero también el pasaje en Génesis dice, varón y hembra los crió. ¿Y dónde estaba la mujer cuando todavía Dios no hacía caer un sueño profundo en Adán y todavía no tomaba una costilla, ¿verdad?, de su carne? Eva ya estaba en Adán. ¿Por qué? Porque del cuerpo de Adán fue tomada. Sí, Eva ya estaba en el cuerpo de Adán. El hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. La Escritura testifica que Jesucristo es la viva imagen del Dios invisible. Él es el postrer Adán, dice la Escritura en otros pasajes. Sí. Y ahora de su costado que fue roto, de su carne que fue partida y molida por nuestros pecados, y después de su sueño profundo en la tumba, y después cuando Él se levanta de los muertos es cuando da origen la iglesia en una totalidad. Ahora sí ya se consumó el plan de salvación y da origen la iglesia. Y Dios y Jesucristo mismo le da un mandamiento a la iglesia, al igual que Dios le dice acá al hombre. En el versículo 27 de Génesis. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifíquense y multiplíquense, llenad la tierra. Fructifíquense y multiplíquense y llenar la tierra. ¿Qué les dice Jesucristo a su iglesia cuando nace la iglesia? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. También dice ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, o sea, nuevamente por todo el mundo. ¿Qué es lo que nos está diciendo cuando nos dice ir por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones o por todo el mundo? Que nos reproduzcamos. Sí, que nos reproduzcamos. Si nosotros llegamos a la fe en Jesucristo y llegamos a ser su iglesia o la parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, al arrepentirnos de nuestra vida de pecado, al reconocer verdaderamente que le fallamos a Dios y nos ponemos en Él y estamos en Cristo. Sí. De la misma manera que Eva estaba en Cristo y Eva verdaderamente es la carne del cuerpo de Adán. De la misma manera la iglesia, si estamos en Cristo, ¿verdad? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros estamos en Cristo y estábamos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Ahora bien, le pido al Señor a ver si puedo explicarles más claramente y no caer en confusión. Dios le dice al hombre, ¿verdad?, que dice Dios, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificar y multiplíquense, llenen la tierra. Cuando Jesucristo nos manda a ser discípulos a todas las naciones, si nosotros somos seguidores de Cristo, Jesucristo nos está mandando a ser seguidores de Cristo, no de nosotros, no de algún movimiento religioso que nosotros hemos adoptado.
El llamado de la Gran Comisión es hacer discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. La palabra cristiano por primera vez se usa como imitadores de Cristo. Alguien que imita a Cristo, alguien como un fanático de algún artista, que esa persona cuando está siguiendo a un artista, ¿verdad? Y verdaderamente viene a ser fanático de algún personaje, ya sea de algún futbolista, de alguna persona sobresaliente. Si yo llego a ser fanático de algún artista, quiero cantar como él, me quiero vestir como él, me quiero peinar como él, ¿verdad? Y básicamente me hago un seguidor de él. Yo conocí un cuate, ¿verdad? No sé si sea hermano o no en el Señor. Supuestamente era cristiano. Pero no sé. Solamente Dios sabe, que Dios juzgue, porque pasaron unas cositas y no fueron muy agradables las cosas, como terminó las cosas entre nuestra amistad. Pero bueno, lo dejamos así. Este cuate, fuimos a un retiro una vez, un retiro de hombres, de varones, y este cuate llevaba toalla de las Chivas, llevaba playeras de las Chivas, del grupo de las Chivas del Guadalajara de fútbol de México. Llevaba hasta chanclas de las Chivas, víveme Dios, no miento. Y me acuerdo que el hermano José Luis, el pastor José Luis Coronado, lo miró y me dice: oye, ten cuidado, ¿verdad? Porque eso también se puede ser idolatría en tu vida. Pero mi punto es como él era un seguidor de las Chivas, se quería vestir como las Chivas, con las camisas de las Chivas, su uniforme, hasta sandalias traía. No eran zapatos, eran sandalias de las Chivas. Traía hasta una medallita de las Chivas. Bueno, ¿qué no tenía de las Chivas? Lo único que le faltaba era que hiciera bolitas, yo creo. Pero bueno, le digo, este cuate verdaderamente se miraba, ¿no? Era un seguidor de las Chivas, y todas sus características daban testimonio que verdaderamente él sí seguía a las Chivas. El cristiano, verdaderamente el cristiano, es un imitador de Cristo. Seguimos a Jesucristo. Si somos cristianos, en nuestra vida debe de haber rasgos como en la vida de Jesucristo. Si estamos en Cristo, nuestra vida debe de llevar verdaderamente pruebas que verdaderamente somos cristianos. Nuestra vida debe de ser a la semejanza del Hijo de Dios. ¿Cómo Cristo vivió aquí? Cristo tenía compasión, tenía misericordia por las personas, y sobre todo la obediencia a Dios en una totalidad, una obediencia al Padre en una sujeción absoluta a la perfecta voluntad de Dios. Jesucristo nunca se aferró a su propia voluntad, y creo que tenía una. Sí, y lo vemos de esa manera. Dios le dice al hombre allá en Génesis que se fructifique, que se multiplique, que fructifique, que se reproduzca y que llene toda la tierra. Y Jesucristo de la misma manera dice, ¿verdad? Vayan por todas las naciones y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Ay, mi alarma! Podemos ver un paralelismo. Jesucristo nos exhorta también a que nos multipliquemos, a que hagamos discípulos, no de nosotros, no de una religiosidad, no de un movimiento religioso denominacional. Ahí está el error, yo creo, de la iglesia de hoy en día.
porque queremos hacer discípulos de nosotros, cuando aún nosotros no estamos en Cristo y terminamos siguiendo movimientos religiosos y de lo único que nos reproducimos es de más personas religiosas como nosotros. Si la persona verdaderamente está en Cristo y ha creído en Jesucristo y está verdaderamente en el Evangelio y lo ha aceptado y predica el Evangelio, esas personas deben de esforzarse para apuntar a la gente a que venga a Cristo. No a la iglesia, hablando de religión, sino a Cristo. Sí. Y aquí dice, porque más adelantito va a hablar, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Hablando de que el cristiano, que es un seguidor de Cristo, un imitador de Cristo, si el varón en el hogar, la cabeza, está verdaderamente en Cristo, su mujer debe de seguir las pisadas de su marido. Por desgracia, a veces el marido está tibio en su fe y la mujer está en fuego en el Señor. Ella sí está en Cristo y el marido no. No se puede dar esto, ¿verdad? Que dice, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es imposible, si uno de los dos no está en lo correcto, es imposible que haya sujeción o que estén sujetas. Y no habla de obediencia o de que se sometan a la autoridad del marido para que las mande y sea un machista. No habla de eso. Sí. Porque si nos sometemos a Cristo y Cristo nos guía en obediencia a Él, Jesucristo no nos va a forzar a hacer ninguna de las cosas. Sí, no estamos verdaderamente obligados a evangelizar, que debemos de hacerlo por amor, por el amor que Él ha tenido para con nosotros, pero Jesucristo no nos va a forzar. Los maridos no abusen de esta situación, de este pasaje, como para poner en sujeción a la esposa en ese espíritu de machismo, que tienes que obedecerme. No, aguas. Aguas, porque Jesucristo no obra de esa manera en la iglesia. Sí. Habla de sujeción. Estén sujetas a su marido. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Ahí está. No puedes tú exigirle con una actitud de machismo, queriendo obligar a la esposa a que obedezca a uno, si no va con amor. Cristo verdaderamente dice, así como Cristo amó a la iglesia, y Cristo en ningún momento forza a la iglesia a que tienes que ir a evangelizar, tienes que ir a compartir tu fe, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Jesucristo no obra de esa manera. Debemos de reflexionar verdaderamente en lo que está aquí Pablo diciendo. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. ¿Por qué? Porque la mera verdad, la mujer es carne del varón. Cuando el hombre se une a su mujer, los dos serán una sola carne.
Y si mi esposa, al tomarla ya como mi esposa y al conocerla como mujer, vino a ser carne de mi carne y hueso de mis huesos, ¿acaso yo maltrato mi brazo? ¿Acaso yo maltrato mi pierna? La agarro a golpes, ándale, camina, ¿verdad que no? Y la cabeza gobierna o domina todo el cuerpo. Yo cuando me paro y camino y voy hacia un lado, es porque en mi mente está programado que yo voy a ir a ese lugar. Y mi cuerpo responde, está sujeto a mi cabeza. Y así la función del marido, ¿verdad? Debe de amar a su mujer como a su mismo cuerpo. ¿Por qué? Porque verdaderamente es tu carne. Dice la Escritura, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Jesucristo dejó al Padre en la eternidad y vino a este mundo y se unió a su mujer, a su iglesia. Por lo cual la iglesia debe de ser un solo cuerpo en Cristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, así como el varón es la cabeza de la mujer. Sí. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Cuando Jesucristo resucitó de los muertos y despertó, por así decirlo, de ese sueño profundo, Él declaró esas palabras. No están escritas, solamente es una reflexión, una meditación. Jesucristo ve a su iglesia y dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Por qué? Porque con su misma carne Él la compró. Con su misma carne, con su misma sangre Él la compró. Sí, porque somos miembros del cuerpo de Cristo, de su cuerpo, el cuerpo de Cristo, de su carne, de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Miren lo que dice aquí en el versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Sí. En la ilustración que nos está dando Pablo aquí de Jesucristo y la iglesia, y si somos la desposada, la iglesia es la desposada del Cordero, que un día vamos a ir a las bodas del Cordero y nos vamos a unir con Él. Y vamos a ser verdaderamente carne de su carne, hueso de sus huesos. Vamos a ser nosotros a la semejanza de esa vida gloriosa que Jesucristo tiene hoy en día. Ese cuerpo glorificado donde ni la muerte, ni las enfermedades, ni el tiempo tienen ya afecto en su vida. Él ha vencido la muerte. Él ha vencido la muerte y en esa victoria está nuestra victoria. En Cristo nosotros ya somos más que vencedores. En Cristo nosotros tenemos la victoria contra el imperio de la muerte si somos su iglesia. Y aún las personas que no vengan a Cristo también esa victoria sobre el imperio de la muerte ya lo tienen
en sus vidas. El día de mañana se levantarán de los muertos todos por igual. Los muertos en Cristo primero y entrarán a reinar con Jesucristo en el milenio, en su reino aquí en este mundo por 1000 años. Pero los muertos que no reciban a Cristo, que no pongan su fe y su esperanza en Dios, que no le crean a Dios, resucitarán en la segunda resurrección, los cuales irán al juicio, irán al trono blanco. Y si la Escritura dice que ahí delante del trono blanco, dice Juan, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Y si están muertos, ¿por qué estaban de pie? Porque están muertos en sus delitos y pecados. Toda persona que rehúse verdaderamente creerle a Dios y creer en Dios y poner su fe en Jesucristo, reconocer su vida de pecado y pedirle a Dios perdón, se levantará de los muertos, pero seguirá muerto en sus delitos y pecados. Y su destino final es el juicio o la condenación eterna. Lo digo yo, no, lo dice nuestro Señor Jesucristo. Dice Jesucristo mismo, el que en Él cree, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo unigénito de Dios. Sí. Hoy me hice un tecito de... ¿cómo se llama? Broncoté, algo así. Para los bronquios. Me está sirviendo un poquito porque estaba peor esta mañana. Gracias, Sofía, por el consejo. Reinaldo, bendiciones. Jorge, buenos días. Amén, sí, amén. Debemos de tener frutos del Espíritu. Maya Gil borró su mensaje. Bueno. Sí, es mucho que lo que está aquí hablando el apóstol Pablo. Sométanse los unos a otros en el temor de Dios, con sabiduría, con prudencia. Dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido.
Debemos de considerar muchos aspectos en ese pasaje. Porque me imagino que en el caso de que el marido sea incrédulo y el marido quiere que la mujer haga cosas que no agradan a Dios, creo que en esas situaciones es necesario que la mujer se sujete al Señor, se sujete a Cristo, se sujete a Dios, en obediencia a Dios, antes que a un marido que le está pidiendo que haga cosas que no agradan a Dios. Sí. Lo igual va en el mandamiento para los hijos. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si un muchachito, los padres lo exhortan a que vaya y robe algo, ahí sí verdaderamente es necesario obedecer a Dios antes que a los padres en esas situaciones. Y lo digo porque a veces hay casos que la mujer se sujeta al marido cuando el marido verdaderamente no tiene a Cristo en su vida, vive una vida desordenada. Y si el marido la pone en situaciones a la mujer de que haga cosas que no agradan a Dios, es necesario sujetarse al Señor antes que a un marido así. En este caso es como si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtalo de ti. Si tu brazo también, tu mano te es ocasión de caer, córtala de ti. Muchas veces las mujeres, por causa de la religión, la palabra de Dios permite que en la relación, en el matrimonio, si hay fornicación en la relación, la mujer puede separarse del marido. Porque Dios no se va a agradar de que una mujer verdaderamente esté sujeta a un compañero, el cual está vendido a la fornicación. Y hay muchas mujeres que se les van sus años, se les van toda su vida sujetas al marido, porque la iglesia le exhorta que no te puedes divorciar de tu esposo. No te debes de divorciar de tu esposo porque es pecado. Porque lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y le hacen más caso al pastor y viven sus vidas miserables unidas en un matrimonio que no es para la gloria y la honra de Dios. Sí. A mí lo comparto porque conozco personas en esas situaciones. Y porque la iglesia le dice, lo que Dios separó, no lo separe el hombre, debes de estar sujeta a tu marido. Y quién sabe si tu marido sea salvo si permaneces al lado de él, es verdad. Pero ya cuando una persona se vende verdaderamente y ya su vida está vendida a la maldad, a lo malo, al pecado y mucho más a la fornicación, el hacerlo salvo no está en nosotros. No sé por qué estoy hablando de eso, pero va con el pasaje del matrimonio, ¿no? Nosotros no hacemos salvos a nadie, porque nosotros podemos predicar el evangelio, pero no podemos convencer a las personas a que lo reciban, a que lo crean. Sí.
Y mucho más si predicamos el Evangelio en nuestra vida, da rasgos que nosotros no estamos viviendo el Evangelio, no estamos viviendo verdaderamente una vida como cristianos, como la iglesia de Cristo. No estamos siguiendo a Cristo porque no estamos siendo imitadores de Cristo. Mucho menos las gentes van a creer en el Evangelio porque miran una vida falsa en nosotros, miran una religión solamente. Conozco personas que se dicen hermanos y han robado buena suma de dinero a tiendas, unas mueblerías y una compañía de herramientas. Yo creo que en una suma, verdaderamente, yo creo que una suma más de $15,000 robó esta familia, y eran cristianos supuestamente, y el hermano hasta cantaban las alabanzas. Y yo le exhorté y le dije que esa decisión no estaba bien. Compró unas herramientas en una marca de la Snap-on acá en Estados Unidos. Es lo mejorcito de los mecánicos. Es la mejor herramienta, yo creo, que pueden tener a lo mejor hay otra mejor, pero Snap-on es como la número 1 casi acá en Estados Unidos. Y me imagino que ha de haber en nuestros países, en México, no sé, en otros países, Snap-on. Le dieron crédito, compró yo creo que más de casi unos $10,000 en herramienta. La pura caja de herramienta, la pura caja que compró era un carro tremendo, así con hartos cajones, y aparte lo llenó de herramienta. La pura caja esa valía casi los $6,000 y decidió simplemente no pagarla y se fueron para México y se llevaron todas las cosas. En 2 mueblerías sacaron muebles también y me iba platicando y me dice, ay hermano, dice, es como quitarle un dulce a la fábrica de dulces, dice, es como, ni le va a afectar, es como quitarle un penny al más millonario del mundo. Le dije, pero no es tu dinero, no son tuyas. No importa que si es rico o que si es millonario, que es el dueño del oro y de la plata, esa persona. Estás robando, dice la palabra, ¿verdad? No hurtarás. Y te dice ser cristiano, le digo, y hay testimonio ahí en tu trabajo, saben que eres cristiano y vas a hacer eso. Y sí lo hizo. Se justificó. Dice, es como agarrarle un dulce a la fábrica de dulces. Tiene millones de dulces, uno no le va a hacer daño, ni siquiera lo va a sentir. Y yo me quedé, wow. Y digo con el testimonio, ¿no? Si predicamos el Evangelio y testificamos que somos seguidores de Cristo y vivimos con nuestras vidas de esa manera, creo que una mujer verdaderamente temerosa de Dios no se tiene que sujetar a un marido a esas cosas. Seamos prudentes, tengamos cuidado, seamos sabios. Y para ser prudentes y sabios debemos de mantenernos en el temor de Jehová. Sí. Juzguemos verdaderamente, es mejor obedecer a Dios o al hombre en una situación así que a Dios. Es mejor obedecer a Dios. Es mejor obedecer a Dios. Sí. En ese caso, la mujer, si es temerosa de Dios, creo que en esas circunstancias, en esas decisiones, la mujer no está forzada o no está obligada verdaderamente a sujetarse a su marido, si en su marido hay esas cosas. Todo debe de tener un balance, y ese balance debe de estar enfocado en el temor a Dios antes que en el temor al marido.
Es bueno creer la palabra y aplicarla y creerla, pero acuérdense, Satanás mismo usa la palabra aún para atarnos, aún para ponernos en problemas, aún para tentar a Dios mismo. Sí. Miren, analicen cómo Satanás tentó a Jesucristo con la palabra, cómo engañó a Eva allá en Génesis con la palabra. Sí. Y muchas mujeres quedan sujetas a hombres verdaderamente que no deberían de estar sujetas a ellos. Porque si ahora son del cuerpo de Cristo, no pueden ser verdaderamente del cuerpo de Cristo si están sujetas al cuerpo de su marido o a esa vida de su marido de pecado y de muerte. No pueden. En ese caso la mujer tiene todo el derecho, en el temor de Dios, exhortarle y decirle que esas cosas no están bien, que se arrepienta, y si el marido no se arrepiente y decide ya vivir en esa vida así, juzga cuál es la decisión más correcta. ¿Te vas a sujetar verdaderamente en temor a Dios? ¿O te vas a sujetar en el temor a tu marido? Sí. Y vamos a llegar al capítulo 6 mañana. Padre bendito, gracias Señor, gracias, infinitas gracias Señor. Hay mucho más en este pasaje, Señor, que podemos hacer varios estudios, analizando, Señor, la analogía, Señor, de la creación de Adán y Eva, Señor. Cómo Eva ya estaba en el hombre, Señor, cuando tú hiciste al hombre, porque Eva la formaste o la hiciste de la carne del varón. Básicamente Eva ya estaba en Adán, por eso la Escritura dice que varón y hembra los crió, cuando todavía en las Escrituras no se oye que ya habías hecho a Eva, Señor, pero Eva ya era en Adán. De la misma manera, Señor, la iglesia, Señor. La iglesia ya era en Cristo desde antes de la fundación del mundo, bendito Dios. Ayúdanos verdaderamente a comprender y a entender, bendito Dios, de que debemos de ser seguidores de tu Hijo. Vivir, Señor, esforzarnos a vivir, que la gente pueda mirar verdaderamente que vivimos, que somos imitadores de Cristo, porque esa es la palabra cristiano, bendito Dios. Si somos la iglesia, hemos sido llamados fuera de nuestra vida de pecado, de todas las cosas que el apóstol Pablo nos ha venido diciendo, Señor. Que ya no seamos copartícipes a las cosas que los gentiles hacen, en cuáles cosas nosotros en otro tiempo nos entreteníamos, bendito Dios. Verdaderamente el llamado como iglesia, Señor, es más santo, más puro, Señor, y debemos de considerar verdaderamente nuestras vidas, Señor. Yo necesito considerar mi vida verdaderamente. Si digo, Señor, que te he recibido como mi Señor y Salvador, si digo que soy cristiano, si digo que soy un hijo de Dios, ¿verdaderamente vivo mi vida como un verdadero hijo de Dios? ¿Verdaderamente me muevo y camino y hago las cosas a la semejanza de las cosas que Cristo hizo y hace hoy en día? ¿Verdaderamente soy misericordioso con el pecador, con aquel que me hace mal, con mi enemigo? ¿Verdaderamente estoy ahí, Señor, a la disposición
de todos por igual, para predicarles el Evangelio, para darles la esperanza que Cristo me ha dado por fe en su nombre, de vida después de los muertos, de perdón de pecados, Señor. Si no tengo amor verdaderamente, Señor, para vivir una vida de esa manera, Señor, verdaderamente necesito verdaderamente cuestionar mi vida, si verdaderamente estoy en Cristo o no. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a analizar nuestra vida, si verdaderamente somos carne de la carne de Cristo y si verdaderamente somos huesos de los huesos de Cristo, como su esposa, como su amada, como la desposada. Verdaderamente estamos ansiosos de contraer matrimonio con Él y unirnos con Él para siempre. Y verdaderamente ser huesos de sus huesos, carne de su carne, a la semejanza de esa carne glorificada y de esos huesos glorificados donde las enfermedades, donde la muerte, ni el tiempo ni nada, Señor, ya pueden más sobre de esa carne de Cristo. Verdaderamente queremos llegar a la altura y a la plenitud, a la imagen de tu Hijo, Señor. Ayúdanos a reflexionar, Padre. Yo necesito analizar mi vida, Señor, y las áreas de mi vida que no te agradan a ti, bendito Dios. Danos sabiduría, danos entendimiento, abre nuestra mente, Señor. Abre nuestros ojos para no caer engañados nosotros mismos con una religiosidad, Padre. Si verdaderamente somos la iglesia de Cristo, verdaderamente hemos sido llamados fuera de esa vida de pecado y de muerte. Y si aún estamos en esa vida de pecado y de muerte y aún hay desobediencia en nosotros, Señor, no para ser salvos, no para ser perdonados, no para ser santificados, pero por cuanto hemos sido santificados y hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos. Yo necesito verdaderamente, Señor, que me ayudes a reflexionar qué áreas hay en mi vida, Señor, que no te agradan, no para ser salvo, no para ser santo delante de ti, Señor, pero por cuanto tú nos has hecho santos por la preciosa sangre de Cristo y nos has llamado a que renunciemos, a que ya no sigamos viviendo en esa vida verdaderamente, que en lugar de ser hijos de luz, somos hijos todavía de las tinieblas, de la falsedad, del engaño. Ayúdanos, Padre Santo. Porque es posible, bendito Dios, que estamos cegados y estamos viviendo, Señor, en una vida engañándonos nosotros mismos, declarando que estamos en ti, Señor, y seguimos haciéndole caso, sujetos a las pasiones y deseos de la carne, Padre. No podemos hacer eso, Padre. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que no puede salir de una fuente de agua dulce y agua salada, no puede. O es agua salada o es agua dulce, pero no puede haber falsedad en nuestras vidas y decir que estamos en la verdad. Ayúdanos, Señor. Yo necesito verdaderamente, Señor, que me ayudes a vivir esta vida, Señor, gloriosa a la cual tú nos has llamado, Señor. La gente puede ver verdaderamente un cambio en mi vida. La gente puede ver verdaderamente que yo estoy cuerdo, Señor. Y doy testimonio de que sé, Señor, que te fallo, sé que peco contra ti. Y sé, Señor, que me debo de guardar de esas áreas, no para ser salvo, no para ser santo, no para ser justificado, pero por cuanto hemos sido justificados, por cuanto hemos sido santificados por la sangre de Cristo, Señor. No podemos vivir menospreciando la sangre de Cristo y decir que le amamos. No podemos seguir, Señor, esclavos a la desobediencia y decir que
decir que somos cristianos, Señor, que creemos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir esa vida, Señor, de santidad, esa vida que tú nos has dado. Hemos sido santificados por la sangre de Cristo, no para que sigamos viviendo en los deseos de la carne, sino ahora, Señor, esforzados a vivir en la vida en el Espíritu, Señor, haciendo las cosas del Espíritu, Señor, dándole lugar al Espíritu que nos convicte de esas áreas que no te agradan, Señor, y ya no entretenernos en ellas, ya no hallar satisfacción y deleitarnos, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Yo sí necesito, Padre. Verdaderamente yo sí necesito. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, es posible que tengamos 2 estudios más en el capítulo 6. Dios les bendiga ricamente. Vamos a ver, tenemos peticiones, las mismas de siempre. Amén, amén, amén. Sí, gracias por su consejito de tomar agua, hermanita. Jorge. Amén, amén. Gracias, Damaris, bendiciones. Sí, amén, vamos, las mismas tenemos. Bien rapidito, por aquí las tengo a la mano. Ok. Padre bendito, Señor, mira, Señor, tú esta lista, Señor, de peticiones, bendito Dios. La petición, Señor, de Doralicia Gaspar, Señor, que te pedía, Señor, por sus hijos, por Brenda, Alicia, Eric, Alejandro y Angélica, Señor, Janet. También te pide, Señor, por el problema de sus dedos, Padre, de su mano, bendito Dios. Gladys Fabiana Zarate, Señor, pidió salud por su esposo Antonio, Padre. He aquí, Señor, seguimos clamando, Señor, pidiendo, Señor, tu bendición, Señor. Nuestra hermana Sofía, Señor, pedía, Señor, por Flora Mendoza, Señor, por sanidad y salvación. Sí. Eduardo Meidana, Señor, también pidió oración por su matrimonio, por Lidia Suárez y por Daniel Maidana, Señor. Pedía, Señor, que les dieras las fuerzas para llegar a la iglesia. Verdaderamente creo que lo que quiere decir, Señor, es que Él quiere llegar a Cristo, Señor. Él quiere llegar a ser tu iglesia, Señor. Él quiere llegar a poner su fe y su esperanza en ti, Señor. Alcánzalo con la luz del Evangelio, Señor. A él y a su esposa, Señor. Que resplandezca la luz del Evangelio, Señor. Ábrele el entendimiento para que pueda recibir, Señor, el Evangelio y pueda entender y comprender, Señor, tu palabra. También Eduardo Meidana, Señor, pedía, Señor, por Pablo Sebastián Duarte, enfermedad de esclerosis múltiple, tiene 40 años y tiene 6 años con esa enfermedad, que no puede caminar ni mover su cuerpo. 6 años postrado con esa enfermedad. Seguimos con las peticiones, Señor, de Sofía, por Guillermo, Flora, que Dios los salve y tenga misericordia, al igual que tu mamá Soledad, amén, bendiciones. Por tus hijas, Viviana y Dina, que el Señor verdaderamente se haga una realidad en sus vidas.
tu hijo Guillermo, que el Señor trabaje en su cabeza y en ese ojo, que Dios lo restaure, que tenga misericordia de esa situación, Padre. Mercedes, bendito Dios, te pedía, Señor, te pedía por su relación contigo, Señor, y que tiene aflicciones, enfermedad y ansiedad, que la llevaron a pensar, Señor, incluso que tú no la escuchabas, Padre, y pedimos por ella, tanto mi hermana Sofía y las otras personas que estábamos conectados, Padre. Te encargamos, Señor bendito, no olvides, Señor, su petición, su oración, sé con ella, bendito Dios. La cuñada de Sofía, Carolina, por su salud, Señor, y por ese hábito, Señor, del cigarro, Padre. Glorifícate, bendito Dios. También, Señor, ponemos delante de ti, Señor, Jorge, Sergio, Daniel. Que se afirmen, bendito Dios, en tus caminos. Por Patti, Señor, la hermana de Sofía, Señor, y su cuñada, que tiene la vena, Señor, que no se le sana, bendito Dios. Si tú pones tu mano en este momento ahí, Señor, esa vena sana en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Tú eres misericordioso, Padre, gracias, gracias, infinitas gracias, bendito Dios. Te pido, Señor, por tu favor, Señor, por dirección, Señor, en mi familia, en mi hogar, en mi esposa, Señor. Si tú tienes, Señor, otro lugar donde nos muevamos, porque sí necesitamos, bendito Dios. Está un poco pequeño aquí el apartamento, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos saber cuál es tu perfecta voluntad. Si quieres que sigamos aquí de acuerdo a tu voluntad, gloria a ti, Señor. Si tú nos vas a mover de aquí, Señor, nos vas a buscar otro lugar, vas a acomodar las cosas. Ayúdanos a centrar nuestra mente, Señor. ¿Qué es lo que tú tienes, Señor, de acuerdo a tu voluntad? ¿A dónde nos movemos, Señor? Te pido por las necesidades que tenemos, Señor, en todos los aspectos, mi esposa y yo, Padre. Te pedimos por el jovencito que anda allá, Señor, que está de vacaciones en el colegio y anda, Señor, en este ministerio allá, Señor, evangelizando en Chicago, Señor, y va a ir a otros estados, Padre. Que seas con él, bendito Dios, que le dé sabiduría. Sobre todo, guarda su mente para que no caiga, Señor, a confiar más en el ministerio o en una religión, Padre, que se afirme verdaderamente en ti, Señor. Hazle mirar las cosas que son tuyas, Señor, y las que no son, Padre. Sé con él, Padre, allá en el campo misionero, Padre. Tú alcanza almas, Señor, por medio de él, que sea un instrumento en tus manos, para que el Evangelio sea expuesto, lleno de gracia y de verdad, Señor. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, bendiciones. Sí, hay poder en Cristo. ¿Y cómo quiere conectarse en el YouTube?
Amén, amén. Pues si es joven, yo creo que tiene Facebook, nos puede encontrar en el Facebook también. Tiene que poner 2 palabras, Sendero de Luz, una sola palabra, todo junto, Sendero de Luz, y Esperanza, o como el apellido, otra palabra, y Esperanza. Sendero de Luz y Esperanza. Y ahí salgo con un traje tengo una Biblia en la mano y tengo mi traje bueno, una vez lo usé. Sí, a lo mejor ahí sí nos puede ver. Yo ahí lo comparto también. Pero sí debería ver, porque si tiene YouTube y todo eso, yo creo ahorita. Ahorita quién no tiene. Quién sabe por qué. A lo mejor el área donde está, a lo mejor no tiene internet bien, no sé. Pero bueno. Con toda confianza puede darle mi número de WhatsApp y ahí nos ponemos a ver cómo le hacemos para que se conecte. Por ahí le puedo mandar mi Facebook o incluso por ahí le puedo mandar los estudios. ¿Sí? Bueno, nos vemos porque ya son las 7:07. Dice acompañarnos porque acá nuestras computadoras no tienen la ñ y no sé cuáles shortcuts, no sé cómo se dice, atajos, cuáles atajos se le pueden apachurrar acá para que tire la ñ, porque no tenemos ñ en Estados Unidos. Todas las computadoras no traen. Bueno, bendiciones. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Amén. Amén. Bendiciones. Bye. Los amo en el amor de Cristo. Amén. Amén.